Hola amigos, bienvenidos a Podcastorio, el podcast sobre karate y sus practicantes. Llegamos al episodio 220 y vamos a hablar sobre la terminología, el lenguaje del karate. Como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, hola a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente intentando motivar, generar conocimiento, generar fuentes de pensamiento y de análisis para la audiencia. Apostamos siempre al karateca inteligente, al karateca independiente de pensamiento. Y bueno, hoy se nos dio por abordar un tema que venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no? De que usamos las mismas palabras pero con distinto contenido, que es difícil comunicarnos cuando tenemos las mismas palabras para decir diferentes cosas, y cómo el idioma nos venía limitando, ¿no? Me parece que esa también es tu experiencia, Sensei. Sí, lo que hemos ido observando en este tiempo que llevamos con el podcast, sobre todo a la hora de comunicarnos con gente que no tenemos una relación habitual, ¿no? Que hacen karate, pero que no tienen por qué hacer ni el mismo karate ni la forma de pensar que tenemos nosotros. Pero sí es cierto que en otros sistemas o incluso en la ciencia, ¿no? Las matemáticas, la lengua, la propia lengua, tiene conceptos que son que definen de alguna manera lo que se quiere decir, ¿no? Y eso se llama comunicación, lenguaje o comunicación. Y más o menos todo el mundo se entiende, ¿no? Puede haber un debate sobre algunos puntos concretos, pero bueno. Pero claro, cuando nosotros queremos definir algo, pero lo tenemos que definir desde nombres preestablecidos que realmente, y ahora lo vamos a ver, fueron casi impuestos, ¿no? Ese lenguaje fue casi impuesto dentro del karate habitual. Claro, al imponer un lenguaje, hablo de imponer no como en un sentido peyorativo, digo por una necesidad histórica, ¿no? del karate. Claro, ¿qué ocurre? Que creo que no se analizó suficiente y entonces dejó fuera de algunos movimientos, algunas técnicas o algunos, como queramos llamarlo, conceptos que eran importantes para que el karate o ese 2D que nosotros buscamos o que le llamamos, no perdiera parte de su esencia. Claro, y a eso quería ir antes de empezar a hablar del tema. Quería sentar unas bases históricas para que la gente comprendiera de por qué hablamos de esto y de la forma que lo hacemos. Quiero apuntar a la famosa reunión del 25 de octubre de 1936, la reunión de los maestros. Las transcripciones están en varios lugares. En la revista Mokusō se puede encontrar la transcripción, se puede también encontrar en varios libros, en varios lugares en Internet. Hay una parte en la reunión donde Furukawa Kisaburo, el supervisor de educación física de la prefectura de Okinawa, o sea, es alguien puesto en oficio por el gobierno japonés. Él dice que podemos conformar el nombre del kata de acuerdo con su contenido. Y también pienso que podríamos hacer del karate un deporte competitivo, entonces deberíamos estudiar cómo reglamentar los juegos del karate. Nos gustaría también hacer un uniforme para karate estandarizado, así estandarizando así el contenido y la forma. O sea, es un político que trabaja como jefe de la, mm, de la educación física en la prefectura de Okinawa, que no entrena karate, dice esto, ¿no? A lo cual Choyo Miyagi, el gran maestro, responde: estoy de acuerdo con su opinión. Con respecto al kata de karate, alguna vez expuse mi opinión con la explicación a la oficina central de la Dai Nippon Butokugai cuando la sucursal de Okinawa fue establecida. En cuanto a la ropa de karate, también nos gustaría hacer un uniforme para karate tan pronto como se pueda. Creo que para eso no tenemos problema. Y ahora viene lo más importante. Para la terminología de karate, pienso que tendremos que estudiarlo en el futuro.
también abogo por ello y he estado haciendo nuevas palabras técnicas y promoviéndolas. O sea que esto sienta las bases para lo que es el karate de 1936 en adelante. O sea que hayan sido cuál hayan sido los nombres de las técnicas antes, ahora se van a estandarizar y creo que lo lograron. Más allá de Sí. si entrenamos Shito Ryu, Shotokan, Wado Ryu, Goju Ryu, tenemos casi todos la misma nomenclatura, las variantes son muy pocas, ¿no, Pepe? Sí, si lo observamos incluso bastante parecida a otros sistemas, ¿no? Como puede ser el judo, el jiu-jitsu incluso, y partes de esa terminología del kendo. Fueron, evidentemente, no se pusieron todas, creo, a la vez, pero sí hubo un inicio, que lo iniciaron ellos, que se ve que además, lo que más o menos aquí me incita a mí a pensar, lo dice claramente, es que aparte que hubo una reunión famosa de maestros, pues, donde todos se fueran a reunir para consensuar algo concreto o varias cosas a la vez, ya por separado algunos maestros habían tenido contacto con la élite, digamos, política de la época. Miyagi Choyun ya está hablando que él Claro. ya habló de esto, cuando establecieron la sucursal en Okinawa de Y la además, Dainippon exactamente, Budokai, ¿no? para algo muy concreto, que era concretamente para una de estas, era pues definir una terminología. No sé el conocimiento que tendría a lo mejor Shogun Miyagi a la hora de poder eh, transferir el nombre del Ushinashi, o sea, el El Shinaguchi Uchinaguchi. antiguo de Okinawa, a la literalidad de los japoneses, ¿no? Por eso a lo mejor eligieron nombres que ya existían en otros sistemas previos. Puede ser que... Digo, esto lo decimos no como no estamos emitiendo opinión, no estamos diciendo si es bueno o si es malo. Lo que estamos es estableciendo una realidad histórica, con una prueba histórica de lo que se dijo en esa reunión, lo que se decidió en esa reunión. Entonces, lo hacemos porque es necesario para comprender por qué tenemos el idioma que tenemos en el karate. O sea, no sabemos, yo por lo menos personalmente no sé cómo se llamaban las técnicas antes de esta reunión. No sé si se llamaban algo o si tenían, cada uno lo llamaba como quería, o si tenían nombres chinos, o si lo ignoro y haré lo posible por informarme en el tema. Pero lo claro está que a partir de esta fecha nosotros empezamos a tener una nomenclatura unificada. Ya no importa el estilo que entrenemos, estamos utilizando más o menos el 95% de los términos que usamos son los mismos para las mismas técnicas. Entonces, es importante comprender por qué los efectos de los cuales vamos a hablar ahora son generales para casi todo el karate. ¿Ok? Entonces, ya que pusimos, bueno, sentamos el fundamento, entonces empezamos a hablar de lo que nos parece son los efectos de la terminología dentro del karate moderno. Quiero hacer una aclaración, Jorge, si ¿Cómo me no? permite. ¿Cómo no? Una cosa es la terminología y otra cosa es el lenguaje. Nosotros pensamos que un lenguaje determinado es necesario para, que, bueno, ahora lo vamos a decir, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos comunicamos? Ahora, ¿son adecuadas todas las terminologías? Que no decimos que todo esté equivocado, pero ¿han sido adecuadas todas las terminologías que se han puesto en karate que usamos actualmente para definir el karate, ese karate profundo o no? Ahí es donde queremos diferenciar, ¿no? Y queremos entrar. Ahí vamos. Entonces, cuando uno empieza a pensar en cómo define eh, eh, el sistema, qué terminología, qué idioma va a usar para transmitir la información del sistema, eh, tiene básicamente dos estrategias. Se puede definir cada técnica, el nombre de cada técnica por su intención técnica, por su función, ¿no? Como hacemos en el karate, decimos Suki es un golpe, Keri es una patada, Uke es una recepción, ¿no? Y si no, también se puede describir el gesto técnico sin definir su función. Por ejemplo, Tai Chi en algunas ocasiones hace lo mismo, ¿no? Dice, por ejemplo, agarrar la cola del gorrión. O sea, que le ponen un nombre que describe el movimiento sin darle una función.
Eh, y eso es una estrategia diferente a la de ponerle el nombre a la técnica que defina su función. Y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque en el karate optamos por la primera, ¿no? O sea, le ponemos Suki a un golpe, ¿está? Mm. Eh, y esta es una, bueno, como acabamos de demostrar, es una decisión históricamente reciente, ¿no? Estamos en el 1936. Ahora, esta, esta decisión de cómo nombrar las técnicas del karate tiene algunas consecuencias, algunas positivas y otras negativas. ¿Qué tal, Pepe, si empezamos con las ¿Positivas? negativas? Ah, con la negativa. Sí, Vale. Bueno, bien. en el karate estamos por la primera, ¿no? Claro, Es decir, definimos, como ya has dicho antes, definimos lo que parece es, si parece una defensa, pues le llamamos, que si parece un ataque, le llamamos Suki o Atemi, como queramos llamarlo. Si parece una patada, le llamamos patada, ¿no? Aquí es curioso, ¿no? Porque sí, puede ser una patada, pero eh, no define la zona. Es decir, casi nunca en este caso, cuando se habla de Keri, Suki, etcétera, etcétera, no acaba de definir la función en su totalidad, porque lo deja un poco a la interpretación del oponente, ¿no? O sea, del que hace el movimiento. Entonces, ahí nos encontramos con problemas, que se cierra, de alguna manera, ese tipo de lenguaje tan, podríamos decirle cerrado o quizá hermético, cierra la posibilidad de ver otras funciones que pueda tener ese mismo movimiento, ¿no? claro. Quizás tendríamos que empezar por la positiva. La positiva es que Ujú. eh, hace fácil la comprensión de un currículum técnico, es fácil transmitir un currículum técnico, una serie de técnicas, Mm. tanto por escrito como en el dojo. Es fácil comprender, esta técnica se llama tal y hace tal cosa. O sea que desde el punto de vista comunicativo, hace fácil la tarea, pero a un nivel más superficial, ¿no? Entonces, Eh, que a mí me recuerda que posiblemente esto ocurrió porque, este tipo de karate, recordemos que iba a ir a las escuelas. Y las mm, escuelas, supongo que en aquella época también, tendrían programaciones específicas. O sea, uno tiene que presentar una programación para trabajar sobre ella durante el curso. Y claro, entonces tienes que definir lo que vas a hacer y para eso necesita, primero, un lenguaje que sea comprensible por todos, tanto de niños como de adultos. Por lo tanto, se tiene que crear también un lenguaje común porque tiene que ser utilizado, bueno, pues por una gran variedad de gente y además seguramente por todas las escuelas que habría en aquella época, ¿no? Entonces, claro, eso lo que hace es ordenar de alguna manera, pues todo aquello que se va a hacer. Es así que es positivo desde ese punto de vista, ¿no? claro, pero aparte apunta también o hace posible también una característica que era casi una exigencia japonesa, que es la estructuración de los programas Mm. eh, en niveles de Dan, de Q, etcétera, etcétera. O sea que se puede hacer en base a la terminología. O sea que la comprensión es directa, simple, es fácil de transmitir, incluso por escrito, es apta para un público amplio y permite la organización y estructura de un sistema de técnicas y ejercicios. ¿Tá? Eso está genial. Y es eso lo que nos une hasta el momento. O sea, funcionó desde el proyecto que empezaron los maestros que tomaron las decisiones en 1936, funcionó y todavía funciona la idea. Mm. Ahora, como decía Pepe, el gran problema de esto es que limita la capacidad interpretativa. O sea que si eh, mm, ya nosotros que estamos en el ámbito del karate funcional, estamos en la tarea de ver de que las descripciones técnicas con las cuales vemos en los katas no alcanzan, ¿ok? Porque sabemos que el espectro técnico del karate histórico excede las limitaciones de la terminología impuesta por los creadores del karate moderno. O sea que el idioma que nos dieron, la terminología que nos dejaron para nombrar las técnicas del kata, no alcanzan para analizar el kata
trascendiendo el Keri, el Tsuki y el Uke. Esto lo dice Mabuni, lo dice Funakoshi, diciendo que el karate tiene más que golpes y patadas y bloqueos, pero la terminología que nos dejaron es esa. O sea que necesitamos trascender esto, ¿no? Entonces, sí, el gran problema es que no lo podemos hacer mientras estemos encerrados ahí, porque una técnica llamada Tsuki solo puede ser interpretada como un golpe. Una técnica llamada Keri solo puede ser interpretada como una patada, etcétera, etcétera. Un uke solo puede ser interpretado como un uke. Entonces, cuando en realidad, y Pepe es un especialista en esto, sabemos que esos gestos técnicos, si los despojamos de ese equipaje semiótico, si le sacamos esa, ese significado impuesto desde afuera, ese gesto técnico puede contener otro tipo de información, pueden haber otras técnicas escondidas en el mismo gesto técnico. ¿No es así, Pepe? Claro, claro, porque la palabra, la terminología define solo una parte, no define la totalidad, ¿no? Eso ya lo hablamos Jorge y yo en otro momento, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dice, uy, este es español, o es uruguayo, o danés, está definiendo una parte muy superficial e ínfima de lo que es todo un complejo de una persona, ¿no? Que tiene circunstancias, tiene una historia personal, se mueve en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando alguien hace ese análisis, todo lo vemos como superficial, ¿no? Bueno, sí, español, pero verá que decimos, pero ¿eso qué es, no? Es una persona que vive en un sitio determinado, pero el espectro es mayor, ¿no? Lo mismo ocurre con las palabras cuando la ponemos de forma tan limitante, ¿no? Es decir, esto es un uke y se acabó. ¿Qué ocurre en el proceso mental de las personas? A lo mejor no en el que la creó, pero sí posteriormente crea pues una impronta. Y esa impronta es que si este movimiento se llama uke, porque así la han definido los maestros, pues un uke es una defensa, ¿no? Claro, pero es una defensa o no. Ahí es donde está el problema. Que muchas técnicas, cuando le incluyes esa terminología, es casi una aberración como defensa o como ataque, ¿no? Y entonces tú dices, no puede ser, todo el mundo que lleve muchos años practicando se lo dice a sí mismo. Se dice, esto no puede ser solo una defensa. Es imposible que yo utilice dos brazos para defender uno. Es imposible que cuando a mí me agarren yo esté peleándome con el brazo del otro cuando yo tengo mis dos brazos libres. Y así podemos poner miles de ejemplos, ¿no? O por ejemplo, lo típico de que estamos haciendo una técnica con un brazo acá hacia atrás, Jiquité, vacío, al así. jiquité, y que, bueno, como no tenemos la información, el idioma que lo describa, más que jiquité, la mano que se va hacia atrás, nos dice nada más que la función o sea, nos dice que el movimiento va hacia atrás. Después encontramos, empiezan a ver las explicaciones, que está hecho para generar energía, yo qué sé. Digo, antes de seguir quisiera leer los comentarios porque nos están llegando un montón y si no, se nos hace extensa la tarea. Facebook User dice, saludos del cerro, saludos, vamos arriba el cerro, ¿eh? Ramón Cruz dice, buenas noches, un placer volver a oírlos, saludos desde Galicia. Gracias Ramón, gracias por estar ahí, ¿eh? Después nos dice, hola Sensei, soy la instructora María Virginia King de Formosa. Vamos, María Virginia, gracias por seguir el podcast, gracias por estar ahí, ¿eh? Fudoshin Dojo dice, buenas noches, Jorge Sensei y José Sensei. Gracias, Marcelo, gracias, un abrazo. Este, Facebook User dice, saludos a todas y a todos. Muchas gracias, saludos. Roberto Bonet Sensei dice, muy buenas noches para todos desde Tenerife. Vamos a ver, Roberto Sensei. Henry Plano Sensei dice, buenas noches desde Carolina del Norte. Vamos arriba a Carolina del Norte, Estados Unidos. Marcelo Salazar pregunta, ¿la terminología antigua o antes del 36 se perdió? Bueno, como decía en su momento, no sé si se sigue manteniendo en algún dojo en Okinawa o algunos sensei la siguen manteniendo. Es evidente que incluso con el karate okinawense tenemos, el karate okinawense de hoy, tenemos una gran parte de la terminología que utilizamos, la tenemos en común, o sea que ellos también han adoptado esta terminología.
Lo que había antes lo desconozco, intentaré encontrar, información, porque es un tema apasionante, ¿no? Cómo se llamaban Ujú. las técnicas de antes. De tal forma, todas han cambiado. Muchas escuelas utilizan términos ahora que no existían hace poco, ¿eh? Hace mucho. Por ejemplo, te vas al IAIDO y te encuentras en una escuela que es MAE frontal, cuando realmente su nombre original es Chato. Mm, Por ejemplo, que es hacia adelante, ¿no? Es como invadir al oponente, ¿no? Quiero decir que a medida que va perdiendo la función, supongo, porque se va deportivizando o bien porque se va estandarizando y la gente no le interesa nada de pelearse, sino simplemente o defenderse, lo que quiere hacerlo es como una actividad saludable, pues, pues la terminología también va desapareciendo, ¿no? Y quizás las pequeñas escuelas mantengan todavía algo así, ¿no? Pero cada vez menos. no tenemos prueba de Lo que sí habría que sabemos es que la cambiaron, con lo cual, mm. o bien existía antes, o algún tipo de terminología que a lo mejor incluso a mí me da que pensar que no era muy adecuada para ser usada en las escuelas, ¿no? De cómo llamaban a las técnicas. Y aparte, bueno, el proceso de Mm. de escolarización del karate también llevó que se le quitaron un montón de técnicas. O sea, que esas técnicas, por se llamaran como se llamaran, no importaba Claro, porque imagínate en un colegio diciendo, romperle la rodilla al otro, en seguro, o muchos casos, arrancarle un ojo o o rom arrancarle un ojo, pues claro, la tuvieron que suavizar seguramente. bueno, Adrián Fernández Sensei nos dice: "Buenas noches, Sensei, saludos". Un saludo, Adrián Sensei, gracias por estar ahí, ¿eh? Em, Después, Marcelo Zarzal nos pregunta: ¿La terminología nueva fue a pedido de las autoridades japonesas o para ser aceptados por esas autoridades? Por lo que vemos, es algo que se viene tratando dentro de la Butokukai y bueno, y que los maestros okinawenses que estaban cercanos a ese proyecto, evidentemente estaban involucrados. Por lo menos Choyo Miyagi Claro, Sensei Shogen era Miyagi parte de ese le proceso, ¿no? contesta a él que ya había tratado ese tema con la Butokokai. Por lo Mm. tanto, parece ser que era casi, pedido, ¿no? Por ellos, ¿no? Mario Sarasúa dice, buenas, hija sensei de Shorin Ryu en América del Norte y su escuela nombran las técnicas según su función directamente en inglés, algo que me llamó muchísimo la atención, ya que es un maestro que viene de Okinawa. Es posible, pero hace la misma transcripción, o sea, define la función, le pone el nombre por la función, le dice patada o patada frontal, golpe frontal, golpe reverso. Entonces está utilizando las mismas estrategias que describimos al principio del podcast, ¿no? Em, Sergio Barros Sánchez dice, buenas noches desde Granada, España. El léxico es una cuestión fundamental, en tanto está relacionada con la metodología de aprendizaje. La cuestión de las metáforas es decisiva para entenderlo, ¿no? No entiendo a qué te refieres con la cuestión de las metáforas, pero en el momento de poder estructurar un grupo de información para poder transmitirlo, el idioma es, como decíamos al principio, es esencial. Y la forma que adquiere ese idioma también define su contenido. Este, Iván Pérez dice, saludos de Victoria Gasteiz, Euskadi. Mira, nunca habíamos tenido de Euskadi, me parece. Enhorabuena por la riqueza del contenido. Parece que siempre ha habido una lucha por conseguir un karate funcional. Será parte del camino. Bueno, sí, creo que todos, al fin y al cabo, hemos estado buscando un karate que funcione y que no, parece que no todos hemos sentido que la metodología que teníamos no nos llevaba a ese final. Personalmente sí, sentí que entrenaba 3 disciplinas distintas, entrenaba, Kihon, Kata y Kumite, y que había poca relación entre ellas, especialmente entre el Kata y el Kumite. O sea Bueno, que claro. No, digo que nosotros intentamos analizar el por qué ha dejado de ser funcional y nos hemos encontrado sorpresas. Quiero decir que no solamente es porque hacemos Quijón, Kata, Kumite desde un punto de vista deportivo, desde un punto de vista tradicional o como queramos llamarlo, o del Do, sino que se ha ido volviendo de esa manera porque ha ido perdiendo la cultura propia y en pos de otro tipo de mensaje, ¿no? Y entonces, entre ellas, pues está el lenguaje, como decíamos, si a ti te dicen que una técnica es un uke, pues evidentemente tú entrenas esa técnica como si fuera un uke, con lo cual va a condicionar el estudio y las pe metodologías de entrenamiento. pero hay que recordar, es lo que acabamos de apuntar a eso.
En 1936, el representante japonés dice: "Pienso que podríamos hacer del karate un deporte competitivo. Entonces deberíamos estudiar cómo reglamentar los juegos de karate. Nos gustaría también hacer un uniforme para karate estandarizado, estandarizando así el contenido y la forma". Y Choyo Migai responde: "Estoy de acuerdo". O sea que eh, el gran problema que hemos tenido los que ahora estamos buscando el llamado karate funcional es que nos vendieron la mitología de que el karate era para defensa personal, cuando en realidad, desde su concepción, era un deporte competitivo y estaba hecho con reglamentos para los juegos del karate. Ahí Quitaron está el gran todo, problema. quitaron todo, no solo cambiaron la terminología, sino que quitaron el contenido, eso y la forma, es decir, variaron las técnicas y variaron también los conceptos. Por eso, pero Ya entonces una ahí está el gran técnica ya no problema. valía, no tenía por qué valer para la defensa, porque Pero el estaba gran problema es rediseñada para que otra cosa. en su génesis el karate sabía para qué estaba. Estaba para hacer los juegos del karate y para ser introducido en el sistema escolar. Y se sabía y se era consciente y no se ocultaba. Ahora, después, a través del tiempo, hasta llegar hasta nosotros, llega con otro mensaje. Y ahí, en ese otro mensaje está el etos de la defensa personal y de Funakoshi subido arriba de los techos, Un huracán, ¿no? aguantando los tifones, ¿no? Para fortalecer su posición. Y ¿cómo se llama? Y Matsumura venciendo un toro feroz, etcétera, etcétera. Pero es que entre las dos historias y lo que se nos sirvió, hay una metamorfosis que no se nos contó. Se nos dijo, con esto llegamos a esto, cuando en realidad hay un quiebre, y es un quiebre consciente, es un quiebre que se hace premeditadamente, se hace con una intención específica. Pero a nosotros no nos llega eso. Entonces, a lo que apunta Iván Pérez es que nos pasamos generaciones buscando un carácter funcional, que desde esos parámetros era imposible que sea funcional. Entre otras cosas, porque el idioma que lo define no lo permite. Y vamos a llegar a eso. Pero vamos a terminar con los comentarios. John Quesada, de México, dice: "Saludos, maestro". Saludos, John, gracias por estar ahí. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Eh, David Leonardo Velázquez dice: "Saludos desde Jujuy, Argentina". Vamos, Argentina. Gracias, David. José Amalfitano dice: "Saludos de Argentina. Un ejemplo es el segundo movimiento de John en Shotokan, es un bloqueo hacia adelante, mientras que en karate okinawense es un bloqueo y ataque al mismo tiempo". Es un ejemplo de distintas aplicaciones, pero vamos a ver cómo la define el idioma, ¿no? Franco Recurso Sensei dice: "Saludos, Sensei, un gusto escucharlos. ¿Pasará algo parecido con la nomenclatura de ciertas técnicas como Go no Sen, Sen no Sen?". Y bueno, claro, porque están designadas para la situación de comité deportivo, ¿no? En el cual tú eres un experto. Mira, Eh, fijaros en boxeo, cuando alguien se ve complicado en la cuerda, pues, y está recibiendo, se tira al suelo, ¿no? ¿Y qué hace? Pues lo paran. Eso en la vida diaria, en la calle no puedes hacerlo, porque todo lo contrario, te pegarían más, ¿no? Entonces, claro, tienen que crear una nomenclatura, tienen que crear unas normas a que se ajusten y terminologías que se ajusten a esa manera de interpretar el karate, ¿no? Que en este caso se habla de un karate deportivo, además de forma clara y evidente, ¿eh? O sea, no se habla ni siquiera de karate do, se habla de karate deportivo. Y entonces afecta, pues, en todas sus vertientes. Por ejemplo, cuando se dice, Ipón, tienes que puntuar, y cuando entras te damos 3 puntos, por ejemplo, que no sé cómo está constituido ahora, creo que son 3 puntos por un Ipón. Cuando yo era jovenzuelo era, era así. ¿Qué ocurre? Que cuando tú golpeas, vas buscando el Ipón para puntuar, 3 puntos y ganar al otro lo antes posible. Eso limita. ¿Por qué limita? Porque si tú te paras, si tú golpeas a alguien y te paras, es todo lo contrario a un combate real de defensa personal, que es a partir de que toca es cuando debes de seguir para incapacitar al otro y que no te agreda, ¿no?
O sea, Pero aparte influye, influye, evidentemente. los criterios del éxito son completamente diferentes. En uno es no perder y en el otro es ganar. Y los criterios para ganar son completamente diferentes. Una es marcar un hipo y la otra es poder salir con vida de ahí. O Claro. sea que pero el tema va más allá. Iván Pérez dice, pero parece que siempre ha habido prácticas deportivizadas, siempre ejercicios gimnásticos y siempre aplicaciones marciales, en todas las épocas conocidas al menos. Bueno, en eso discrepo, no creo que Matsumura se haya especializado demasiado en ejercicios gimnásticos o prácticas deportivizadas. Pero sí, si te referís a los griegos y a los romanos, ahí sí puedo aceptar, pero dentro de la historia del karate y de los sistemas que los precedieron, que fueron su génesis, no creo que haya sido así. En las épocas modernas sí ha habido un montón de gente que ha buscado salida a este problema. Eh, Digo, basta con mirar lo que hacían los karatecas de los 70, los 80, ¿qué hacían? Se mataban a palos. Con estas mismas técnicas se daban como quien lava y no tuerce. Eran unos guerreros de primera, pero lo hacían desde el espectro técnico que venía limitado también por este idioma, del Suki, el Kieri y el Uki. No venía regido por las técnicas del kata. Esto lo hemos discutido ad libitum en episodios pasados del podcast. Te recomiendo, por ejemplo, escuchar el episodio sobre el código kata, por ejemplo, este, o lo que hemos hecho, los dos últimos que hicimos sobre Bunkai. Este, Fudoshin Dojo dice, hay varios eslabones que se perdieron. Claro, a eso vamos. Y hoy vamos a hablar de cómo intentar recuperarlos. Quiktoro dice, buenas noches, maestro, saludos, vamos arriba Quiktoro, vamos arriba Sevilla, vamos arriba España. Daniel Alvarado nos manda un saludo, dice, saludos a todos, gracias Daniel, gracias por estar ahí. Sergio Barros dice, quería referirme a la costumbre china de nombrar grupos técnicos metafóricamente. Los dragones gemelos buscan la perla. Un viento baja de la montaña y cosas similares. Ah, a eso te referías, sí. Bueno, esa es la segunda estrategia que se puede usar, siendo ambiguo en la función y describiendo el movimiento. Muy bien. Sí, aparte que ahí tiene una lógica también histórica, ¿eh? Por ejemplo, se habla del lenguaje figurado, ¿no? Porque en aquella época, en todo el mundo, ¿no? Pero supongo que en China tampoco era una excepción, la gente no sabía leer. La mayoría de la gente, como en todos lados, era el político, el policía, el alcalde, el barbero, quizá y el cura, ¿no? Como aquí en España en los años atrás. ¿Qué ocurre? Que se tenían que usar estrategias de comunicación. Entonces se usaban incluso poesías, ¿eh? O sea, o cantos incluso. Por ejemplo, aquí estaban los juglares, ¿no? Pero si tomas un libro, alguno de los libros que yo tengo aquí de Tai Chi, te habla del canto del amanecer, por ejemplo, ¿no? Y entonces utilizan un movimiento figurado para que la gente supiera lo que es. Es decir, tenía una cierta lógica. Entonces, hoy día no suena gracioso, pero tenía más o menos su razón de ser. Es muy diferente pero después también tenía sus nombres técnicos, ¿eh? Aplicado. Pero la ventaja de hacer así, de tener un nombre que describa el gesto y no su función, Claro, es que podés imbuir a ese gesto de distintas funciones. claro. Puede ser un golpe, puede ser un agarre, puede ser una proyección, con el Exactamente. mismo Por ejemplo, si gesto técnico. dice, la segunda técnica que se habla en Tai Chi, ¿no? Se llama Lu, desviar. Mm, No te dice Ushiu, que es Sotou, que te dice desviar. Es decir, que puede ser o igual una patada, que alguien que viene de frente, alguien que viene en un ángulo, etcétera, etcétera, ¿no? Y así todo, ¿no? Por ejemplo, te habla de Han, empujar, te habla de Ji, presionar, incluso Pen, expandir, ¿no? Es decir, Pero te está hablando de conceptos. de conceptos, Mm. exactamente. Y estos son los nombres técnicos que se utilizan en las técnicas habituales. Después tenemos otro lenguaje figurado que es para otra cosa, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pausita con los comentarios porque siguen Sí, viniendo y no podemos, no podemos desarrollar el tema. Lo que sí quería decirles eran dos cosas o tres. Primero, que no se olviden de apoyar el podcast. Lo pueden hacer a través de Buy Me a Coffee, que usando aquí está, el código QR aquí en la esquina superior izquierda de la pantalla pueden
comprarnos un café o un suki, como le dijimos, le pusimos en Buy Me a Coffee, a apoyar la producción de este podcast, que no lo podemos producir sin su ayuda. También ahora es nuevo, los que nos están viendo desde YouTube, lo pueden hacer desde YouTube, pueden apoyar al podcast haciendo un comentario pago, por así decirlo. También les quiero recordar que para todos que quieran comprender cuáles son las reglas que rigen el análisis del kata para poder llegar a, a un karate funcional, o sea, un karate basado técnica y tácticamente en los katas que entrenamos, los invito a comprar los 12 preceptos del karate funcional, que los pueden hacer en nuestra página web, karatefuncional.com. Eh, no lo digo solamente para venderlo, porque sí, costó escribirlo, costó tiempo y costó energía, y eso es una manera de traer ingresos para el podcast, pero también lo digo porque es una herramienta que pensamos con Pepe Sensei justamente para que sea utilizada como manual en el dojo mientras se entrena y se analiza lo que se hace. Así que si quieren, están interesados en el libro, simplemente van a karatefuncional.com. Bueno, volvemos al tema. Llegamos hasta a la limitación de la capacidad interpretativa. O sea que cuando nos dicen que se le nombra esto es un Suki, vemos un golpe, podemos ver solo un golpe. Cuando vemos un Keri, es una patada y puede ser solo una patada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto crea problemas porque ya sabemos históricamente que el karate histórico excede esos parámetros técnicos, tiene más. Entonces, ¿cómo vamos a ver los karatecas modernos que no estuvimos expuestos a esos otros parámetros técnicos y que no tenemos palabras para definirlo? Según un catedrático danés, al que yo admiro mucho, dice, comprendemos con nuestros conceptos. Si no tenemos palabras para describir algo, no lo podemos comprender. No podemos describir o comprender un gato si no tenemos un concepto de gato en la cabeza primero. Entonces es imposible concebir un concepto de proyección, de estrangulación, de asfixia, si no tenemos el concepto. Y en el karate moderno, el karate de ahora, no tenemos esos conceptos técnicos. Las palabras que decidieron codificar para darle el nombre a las técnicas de los katas no incluyen ese espectro técnico. Y sabemos, Yo incito a cualquier practicante que tome un kata, un pina, no hace falta ni siquiera irse a los superiores, y que empiece a nombrar técnica por técnica. A ver claro, qué le surge. Surge, ese quedan es el para gran problema, que Oizuki, le quedan para surge Tesui, Suki, Keri y Uke. exactamente. Por lo tanto, si no se analiza, si nos quedamos en ese espectro terminológico, pues lo que hacemos son técnicas las que describe el kata, tal como se puso. Ahora, otra cosa es que nosotros ya hagamos un análisis y entonces entendemos que hay otras cosas. Por lo tanto, podemos transformar el kata en lo que dicen los maestros, ¿no? Que hay algo más que suki y patadas, sino que hay proyecciones, pulsaciones. Claro, y el gran problema es que aquellos que sí intentan salir, romper estas barreras, para hacerlo tienen que romper también las barreras idiomáticas. Un ejemplo, tomemos por ejemplo el morote suki, el golpe de dos manos, de dos brazos a la vez. O el Digo, monoteo, que da igual, solo da igual. exactamente. Pero digo, esas dos técnicas, esa técnica del morote suki, por ejemplo, es imposible llegar a un escenario táctico real donde esa técnica sea aplicable. Nadie digo, que esté cuerdo, pega con los dos brazos a la vez. Cuando te estás jugando la vida y tienes que pegar para sobrevivir, nadie hace eso. Es imposible. En cambio, en los katas tenemos repetidamente esta técnica, en donde pegamos con dos brazos a la vez y le decimos, y la definimos como sukis, ¿no? Entonces, la definición de suki nos encadena a una sola forma de interpretar este gesto técnico que no funciona en la vida real. Pero en cambio, si nos liberamos de la palabra suki,
Si al morote Suki le borramos el Suki y dejamos puntos suspensivos, empezamos, pero esto puede ser un agarre, puede ser un empujón, Una proyección. puede ser una proyección, puede ser una sacada de balance, etcétera, etcétera. O sea que, si no, para poder acceder a otras aplicaciones técnicas más viables, tenemos que dejar el idioma que nos dejaron. Y ese es el gran problema que tenemos en el karate. Vamos a analizar algunas, sensei, ¿ok? Venga. ¿Qué me dices tú de uke? Age uke o yodan uke. ¿Hay alguien que ve Karate Combat o MMA o boxeo que me pueda decir con qué frecuencia se ve el Age Uke, el Yodan Uke como una técnica defensiva? No se molesten porque ya sé que no aparece. Si alguien en algún momento la pudo utilizar, es una entre 10.000 millones. O sea que la vasta mayoría de las aplicaciones técnicas, de los encuentros físicos, técnicos, combativos, no se puede usar. Pero la basta. Es como hay la misma posibilidad de que me caiga un meteorito en la cabeza ahora a que yo pueda Y, utilizar un y tiene Yodanuke una, ra- contra un y golpe. tiene una, y tiene una razón. Primero, Claro. porque cuando un oponente te ataca una técnica que no va a ser un Oizuki, está cerca de ti. Y un movimiento de Zuki o de Maezuki es tan rápido que hacer una Geuke es realmente complicado. Cuando Realmente no sabes complicado. que te van a hacer un Suki y a dónde te lo van a Claro. hacer. Es ¿Mm? más, yo te digo, me voy a poner en cama de frente a ti. Te voy a intentar golpear y con mi brazo adelantado y tú, si puedes, me casas una Geuke. Es que Igual, no, no puede, no no, puede. Lo como mucho puede levantar el brazo, pero no lo has defendido. exactamente. Pero si le sacamos el adjetivo de uke a ese mismo gesto técnico del age uke, del Yodan uke, como le decimos en el Wado Ryu, de repente funciona, desde el punto de vista ofensivo, funciona a la perfección. Funciona ahogando la guardia del enemigo y haciéndole un ataque a las zonas vulnerables del cuello, por ejemplo, o a la mandíbula, o a la cara. Eh, Funciona a la perfección. Incluso empujar como se hace en sumo. O sea que, Es que tiene los aspectos tácticos, las aplicaciones tácticas del AGU, que cuando se le saca el uke, son todas infinitamente más efectivas que la de uke. Ahora, ¿por qué se le puso uke? Y me imagino que si estaban planeando poner esto en las escuelas, no servía de nada que los muchachos estuvieran asesinando utilizando esta técnica, entonces la pusieron en un contexto técnico donde fuera inofensivo. claro, pero además, con lo que hablamos, no solamente le cambian la forma, sino le cambian el contenido. Es decir, para la mayoría de la gente, una Geuke se hace con la parte externa del antebrazo, Mm, el puño no, porque entonces sería otra cosa, el codo no, porque entonces sería otra mm, cosa. Y además, un poco para arriba y un poco para adelante, ¿no? mm. Así, ¿no? Entre arriba, un poquito circular y un poquito para adelante. Pero si se habla de golpear o presionar o empujarlo, como quiera llamarlo, hacia arriba, entonces tienes incluso hasta el hombro para golpear. Quiere decir que tienes los puños, tienes el brazo, tienes no sé qué, y la zona evidente de contacto, pues sería el cuerpo del oponente y no el brazo del oponente. O sea, quiero decir que fijaros hasta qué punto es importante la terminología, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que como todo en karate está creado, ya está hecho, está terminado, pues nadie lo cambia, algunos no nos sentimos autorizados, lo hacemos en nuestros dojos a nivel particular, si usamos lenguaje propio, pero de cara, digamos, al público, pues tenemos que usar un lenguaje común, ¿no? Porque tampoco queremos ser unos incomunicados, ¿no? Pero, pero mm, el problema de un lenguaje cerrado, de que ya está hecho y por lo tanto esto es un uke y que nadie lo cambie, es que impide la evolución del karate y del practicante. Claro, mira, Es que es el eh, problema. sigue escribiendo la gente. Ujú. Tenemos una hora de emisión, ya estamos por 45 minutos. Me voy a apurar. Hay preguntas que son esenciales. Por ejemplo, Sergio Barros dice: la noción metodológica tras esta costumbre sería la de no asociar el movimiento que designa a un único uso, lo que haríamos si la llamamos dos antebrazos, rompen mandíbula y luego estrangulan. Bueno, podría ser eso.
se podría hacer eso en vez, ¿no? O sea, lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo que no tiene sentido intentar cambiar la terminología. Lo que tenemos que hacerla es adaptarla, ¿no? No la Mm. podemos cambiar por otra cosa, pero podemos ser inteligentes y utilizar los beneficios de lo que tiene la terminología actual y después usar la flexibilidad para poder hacer otra cosa, ¿no? Eh, Después, a ver, Henry Plano Sensei dice que en Okinawa Motobu no hablaba japonés y que, bueno, que los términos existían en Okinawa. Bueno, sería bueno ver cuáles son. Como digo, no tengo información. Eso. Los duelos consensuados son una forma deportiva primitiva para el karate. ¿Es posible? Sí, se puede decir que sí. En ese sentido, sí. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es la definición básica de lo del karate que Pepe y yo vemos. Cuando no hay otra persona cuando está Pepe y estoy yo, siempre estamos hablando del karate funcional. O sea, el karate aplicado basado en el contexto técnico de los katas, aplicado a la defensa personal. Todo aquello que tenga que ver con los egos de los maestros y se agarran las piñas para ver quién es mejor, todo eso está fuera de ese elemento, ¿no? Eh, Después, Sergio Barros dice, y no asociar el movimiento a una sola aplicación, sino a varias, delata una metodología compleja y distinta a la deportiva que comienza con la elección léxica para nombrar las técnicas. Exacto, exacto. Santiago dice, saludos Sensei, fin de semana completo con Podcast Dojo en vivo y la práctica de Jitsu YouTube y Kinkyukai. Sí, hoy de tarde estuvimos entrenando en línea, ¿verdad? Por cierto, hoy nos dieron oro puro con esa clase. Se agradece el trabajo que están haciendo. Gracias por esas palabras. Intentamos hacer lo mejor que podemos. Eh, Mario Sarasúa dice, muy cierto, por los viejitos de los 80, solo que teníamos menos técnicas aún. Laura Maguashigueri no existía, y por suerte, pero eran bravísimos. Domingo Arroyo dice, hola, entonces, eh, no entiendo lo que dice, Kumade Suesawa Okinawa. Eh, Seguramente es una expresión para demostrar que sabe algo que yo no sé. Bienvenido, ganaste. Hiram Gómez dice, saludos Sensei, compartiendo con practicantes del kickboxing y Muay Thai es un ejercicio interesante comparar los nombres y características de las técnicas básicas. Es comprensible que se haya querido generalizar el lenguaje empleado en el Kendo, Judo y Karate Do por practicidad y para facilitar su asimilación en Japón. Pero llega a ser todo un reto empatar la técnica con la traducción literal y con la asimilación pragmática. Por ejemplo, el intercambio de uke y toi en judo, uke es quien proyecta versus karate, uke es quien bloquea contraataca. Claro, tuvo que haber una adaptación que no encaja del todo, ¿no? Eso es verdad. Eh, la gente escribe largo, ¿eh? Eh, eh, Miguel Chávez nos ha dado un libro, a ver si lo puedo llegar a leer todo. Hola, buenas noches, Sensei. Creo que es un tema con muchas aristas. Seguramente la nomenclatura fue cambiada y estandarizada por los momentos y hacerlo simple para llevarlo a la enseñanza. Cuando nos referimos a las técnicas dobles o simultáneas como el Jiji Sasae Uke, etcétera, etcétera, nos pueden parecer que tienen poca funcionalidad, pero en la explicación del kata tiene su explicación y sentido, aunque a veces no nos parezca práctico. Otra cosa es la aplicación y cuando se llevan esas técnicas al kumite, en la gran mayoría nos pueden parecer poco utilitarias. Artes marciales como, bueno, el problema es que para nosotros, para la definición del karate que tenemos en este podcast, si no se puede utilizar del kata al kumite, no es karate. Entonces se deja el karate de lado. No tenemos una visión compartimentada de lo que es el kata y lo que es el kumite. Si no está en el kata por una razón y si no se puede usar es porque no se está utilizando en su contexto correcto. Vamos a poner Entonces, un ejemplo más simple, ¿no? Nosotros decimos, si está en el karate es porque alguna utilidad tendrá, evidentemente. Y si estamos hablando que las katas no son modernas, las katas están, bueno, son muy, muy antiguas, ¿no? Es como si dijera, las patadas no se pueden usar en karate, los puños sí. Pues no tiene sentido. Si están, se deben de usar y deben de poderse usar. Entonces, ahí, bueno, o bien la metodología no es la adecuada o simplemente uno no quiere usar el kata para eso. Pero aquí por eso decía Jorge antes de hablar de la adaptación, ¿no? Aquí, cuando hablamos de adaptar el lenguaje, suele
cuando estudias karate y profundizas en karate, suele aparecer los términos un poquito más diferentes. Es decir, lo que tiene que ver con la experiencia del que practica. Entonces, cuando una persona, eh, al principio lo que era un uke es un uke, era una defensa y ahora es otra cosa, evidentemente es porque su experiencia del karate es mayor. ¿Se ha cambiado el término? No, solo que se ha comprendido desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se evoluciona. Por eso hablamos de una evolución. Cambiarlo es complicado. Además, nosotros que lo cambiemos no sirve de nada porque ni nos van a hacer caso, ¿no? Habría que venir otra reunión de esta del 36, pero en el 2024, y que los maestros dijeran, pues ahora vamos a cambiar otra vez los nombres porque con estos nombres no ha dado suficiente, ¿no? Entonces, Hiram Gómez viene con la explicación de Uke, que viene de Ukeru y eso. Estamos completamente de acuerdo. Sé que en el judo es inverso a la del karate, pero desde la perspectiva que nosotros estamos intentando explicar la terminología del karate, en ese sentido no tiene mucho peso porque estamos hablando de que las técnicas nos permitan conectarnos con la información que está dentro de los katas. Si no es la técnica del kata, entonces no es karate. Y como ya esto lo hemos hablado miles de veces en este podcast, que la gran mayoría de los karatecas modernos tenemos que dejar el kata para hacer el kumite. Lo mismo va, lo que dice Iván Pérez Robles, dice, muchas veces se ve la parte final de la forma de la llamada defensa y no su desarrollo, incluyendo el hikite con su desarrollo, absorción del ataque, control y atemi posterior. Y esa teoría lo único que hace es posponer lo inevitable. Le está poniendo más pasos al defensor para poder defenderse de la primera técnica inicial. O sea que sigue siendo, aparte también abandona la definición lingüística que que se le da a la técnica. Porque si yo uso esta mano para bloquear y después uso el Yodan Age Uke para golpear, ya no es un uke. O sea que estoy dejando la definición de la terminología que me da el karate. ¿Ok? O sea que tengo que romper esas barreras. Y a eso es lo que estamos apuntando, que queremos tener una estrategia para cómo romper esas barreras. Eh, eh, Facebook User, qué bueno, comparto la visión. Si en el comité no se aplica la técnica del kata, no es que no sea comité, es comité, pero no es karate. Porque el kata nos da el contexto técnico de nuestro sistema. Y si tenemos que abandonarlo para poder aplicar un karate, no estamos aplicando nuestro sistema. Entonces, el kata no tiene razón de ser. Si no se usan las técnicas de kata en tu kumite, tu kata no tiene razón de ser. Tu kumite sería igual de efectivo o de bueno o de malo si no entrenás un solo segundo de kata en tu vida, ¿no? Nadie dijo que uke es bloquear. Dijimos que uke quiere decir recibir. Pero bueno, así sea bloquear o sea recibir, no sirve. Es simplemente intentarlo en un contexto táctico libre, con alguien que te quiera pegar en la cara y vas a ver que no te sirve. Ahora, como técnica ofensiva, funciona a la perfección. Pero entonces, ¿qué hacer? Si tenemos este problema, que tenemos una nomenclatura, una terminología que nos permite estructurar el sistema, nos permite comunicarlo fácilmente a gran cantidad de personas, incluso por escrito, nos permite estructurar los sistemas desde el punto de vista pedagógico, etcétera, que son todas cosas buenas. ¿Qué hacemos para trascender las delimitaciones que nos da? Entonces, ¿qué hacemos, Pepe? bueno, desde que hemos empezado lo estamos hablando, ¿no? Primero, tiene que haber un cambio sustancial y tiene que ser un cambio experimental. No puede ser un cambio simplemente de cambio una palabra por la otra, porque entonces lo que entramos es una dialéctica o una semántica, ¿no? No entramos en el quid de la cuestión, que es que utilicemos una terminología que se ajuste exactamente a lo que estamos haciendo, es decir, a los principios. Por ejemplo, el término irimi o iri, que es entrar,
creo que describe mejor algunas de las técnicas que vienen en los katas que, por ejemplo, Suki. Mm, Porque Suki lo trabaja desde un contexto de ataque, mientras que Iri dice entrar. Entonces, ahí podríamos tener una alternativa. Pero, evidentemente, tenemos que llegar a esa conclusión a través de la experiencia, que no puede ser que ahora cambie una palabra por la otra, porque si yo a un niño que entra nuevo, a un alumno que entra nuevo, le digo, esto no es un Oizuki, es un Irizuki, por ejemplo, por llamarle, o un Iri, un Irimi, no lo entiende. Por lo tanto, la experiencia es importante a la hora de valorar qué podemos hacer con la información que tenemos, ¿eh? Si la mantenemos como queremos, como está, y no queremos tocarla, o queremos realmente buscar unas terminologías que nos ayuden a comprender mejor lo que hacemos. claro. Digo, para mí al principio hay que dejar todo como está, porque está hecho para que sea simple. Ujú. Está estructurado, compuesto para que sea una forma simple de transmitir información simple. Entonces, pero cuando el alumno empieza a madurar, hay que, eh, hay que permitir que la variedad de conceptos avance según va avanzando el alumno. Cuando el alumno va madurando, entonces ahí sí abrirle más posibilidades, ¿no? O sea, empezar a hacer Claro. que el lenguaje sea menos fijo y sea más fluido. Este, creo que lo más Que importante. no trate solamente porque, aquí hay un acondicionamiento también, es un, bueno, que se llama, adaptarse al lenguaje, ¿no? Nosotros nos adaptamos al lenguaje que conocemos y entonces, bueno, nos vienen imágenes mentales, nos vienen asociaciones de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno lleva escuchando durante 10 años que el Suki es un Oizuki y que hace además un Oizuki cuando hace Suki, entonces, tenemos un lenguaje que es consciente, que es lo que estamos haciendo ahora, pero hay una información inconsciente, ¿no? Que a veces es difícil de sacarla de ahí, incluso hay gente que busca, busca, busca y no puede salir de ese molde precisamente porque le falta esa experiencia o esa capacidad de adaptarse, ¿no? A los cambios que se van produciendo y Mm, mirar no solamente un elemento, sino todos los elementos, ¿no? Y si vemos solamente el gesto, no, porque estamos tan condicionados que solamente vemos esto, es complicado cambiar, porque al fin y al cabo una técnica contiene elementos técnicos, elementos tácticos, ¿no? Elementos estructurales. Y entonces la palabra no es decir, definir de otra manera lo Izuki, sino es definir de otra manera la función del Suki. Pero aparte, el concepto de definir la técnica. O sea, un gesto técnico puede ser ejemplo de distintos conceptos. Puede ser un golpe, un agarre, un derribo. O sea Ujú. que ¿Cómo si definimos esto? nosotros. Exactamente. Entonces, si simplemente tenemos un Suki cuando sabemos que un doble Suki no funciona, este, entonces podemos pensar, bueno, si no es un Suki, esta vez lo voy a entrenar como un agarre. Entonces, los compuestos técnicos a los cuales te referías hace 10 segundos, Sensei, son distintos. Si después le cambio, digo, bueno, ahora lo voy a entrenar como un empujón. Los compuestos técnicos, los componentes técnicos de ese gesto técnico son otros. Entonces cambian. Dentro del mismo kata tenemos una diversidad de expresiones técnicas basadas en los conceptos que queremos entrenar y no definidas a priori por el nombre de la técnica, que ese es el gran problema, ¿no? Darío Shiel dice: "Hola, estimados, a ver qué opinan. ¿Por qué algunas técnicas, aún siendo las mismas, se llaman distinto dependiendo de la escuela? Saludos desde La Plata, Argentina". No, no sé, eh, me imagino que también en el proceso histórico han habido variantes y han habido los distintos sensei que han participado en la formación de las distintas escuelas han tenido un input, ¿no? Pero creo que vale más, para el análisis, vale más enfocar la vista en toda la terminología que tenemos en común y no los pocos casos que son diferentes.
porque toda la terminología que tenemos en común denota un desarrollo común. Las que tenemos diferentes denotan pequeñas partes de nuestro desarrollo que no ha sido común, ¿no? Este, después, si le ponga la definición que le pongas a la técnica, entonces, si estás definiendo la técnica por una cualidad, la estás limitando. Si estás limitando la técnica, o sea, estás limitando la concepción de la técnica, estás limitando tu habilidad de comprensión y de discernir otras posibilidades. Bueno, llegamos a la hora, y se nos hizo rapidísimo hoy. No sé qué pasó, pero Cortísimo. pa, pa, Pues pa, sí, pa, pa, no. pa, pa, tuve que apurar, apurar, apurar porque se nos iba el podcast, ¿eh? Sí, sí, aparte que se me ha hecho, eh, hemos tratado todos los puntos, eso sí, habrá que hacer otro, ¿no, Jorge? Y profundizar por lo menos algún aspecto, pero se ha hecho muy, muy corto. No, solo decir que nosotros, cuando hacemos este tipo de propuestas tan, tan arriesgadas, ¿no? A la hora bueno, porque son, como está todo definido, pues, ¿para qué va a volver a definir algo que está definido, ¿no? Eh, eh, Vemos que no, que en realidad a veces el exceso de definición indefine, ¿no? Las cosas, ¿no? Se da esa paradoja. Entonces, las terminologías, no todas las palabras, eso debemos de anotarlo, no todas las palabras que están hoy día en karate mm, expresan mal, ¿no? O no acaban de expresar en su totalidad lo que significa una técnica. Hay formas muy acertadas, a lo mejor, de definirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que los pilares más o menos fundamentales de lo que se basa el karate moderno, que es el Kihon, Kata y Kumite, sí queda demasiado cerrado y demasiado definido. Pero seguro, aparte, a mí lo que me exaspera un poco es cuando me confronto nuevamente con la fantasía del karate, porque digo, es una realidad, la gente, basta abrir YouTube, ver cualquiera de los maestros de hoy, cualquiera del karate normativo, de los karate federativos, etcétera, etcétera, hacen, podemos comparar lo que hace Sandra Sánchez con lo que hace Agayev. ¿Hay alguna coincidencia técnica entre las dos disciplinas? No. Ellos son los campeones mundiales de kata y de kumite. O sea que dentro del karate, como se comprende y se entrena y se estudia y se define el karate no moderno, esos son los pilares más altos del karate. Pero no tiene nada que ver la una cosa con la otra. Pero después viene la fantasía, no, que no se ve porque se esconden esto, sí, pero no lo usás, por más escondido, por más que no se vea, no lo usás. A Gayev y toda la gente la élite mundial y todos los millones de personas que estudian el karate, que entrenan karate, son 50 o 100 millones, que entrenan karate dentro de estos parámetros, ninguno de ellos se lleva la técnica del kata al kumite. Porque aparte el reglamento no lo premia. Tienen que hacer una técnica en el kata y tienen que hacer otra técnica diferente en el kumite. Y eso es una realidad. Y que después se venga a argumentar, ¿no? Que la técnica quiere decir tal cosa y esto, pero no cambia la realidad, que por más que quiera decir X cosa, quiere decir perforar o mandar a la luna, no la usan. Y la definen en un ámbito muy, 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 muy muy pequeñito. Eh, eh, Entonces, a lo que apelamos nosotros es a aceptar esa realidad, a comprender por qué llegó a ser de esa forma, y de ahí decir, bueno, pero ¿cómo extraemos? Porque nosotros lo que estamos apuntando es que a decirle a la audiencia de que el karate es mucho más profundo de lo que hemos llegado y que una de las barreras que tenemos delante y que nos impide acceder a esa información es el lenguaje que utilizamos para describirlo. Entonces, nosotros le decimos a la audiencia, el karate es más grande, más profundo. Si podés correr esta cortina, si podés trascender esta barrera, te vas a encontrar con una realidad mucho más rica y que ya la tenemos en el bolsillo, ya está en los katas, pero sea invisible.
porque vemos Tsuki, Kata, Tsuki, Uke y Keri, es lo que vemos. Y Pero después además se buscamos. conecta, ¿eh? No solo, o sea, hay una fuerza que tira en el sentido contrario, que no quiere que se cambie nada. Es decir, Mm, esto es así y es así, y en los exámenes es así, déjate de hacer otras cosas, que si no vas a suspender, eso de interpretar un uke como no uke, como una progresión, eso es demasiado avanzado, auténticas barbaridades, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, realmente este tipo de personas tienen autoridad para decir que el karate es así, y gente que se lleva todo el día practicando e investigando no, entonces nos extraña. Eso forma parte también del lenguaje, ¿eh? Es decir, hay un tipo de lenguaje que condiciona y que coarta, y otro tipo de lenguaje que da libertad. Entonces, creo que las terminologías, cuando son las adecuadas, el karate se va a expandir, y cuando no, se va a empequeñecer cada vez más. Y eso es así, a lo mejor eh, nosotros, como somos ya mayores, hemos ido viendo el proceso de cambio, ¿no? A lo mejor la persona que llega y ve lo que hay, pues lo que hay es lo que hay. O sea, no ha visto. Pero nosotros que hemos visto el proceso de cambio y cómo ha influido, ¿no? Todas estas cosas que decimos en el karate actual, en el karate por lo menos normatizado, pues claro, vemos que se han ido cada vez quitando más cosas, limitando más, ¿no? Y no es el tipo de karate que se nos apetece a nosotros. Ahora, que a claro. alguien le apetece eso, bueno, pues vale, me parece bien, pero que tiene que ser consciente de que el karate es algo más que eso, ¿no? Que no es simplemente Y no le eh, estamos quitando méritos al karate normativo, por así decirlo. Yo me acuerdo cuando tenía cinturón amarillo, cinturón naranja, mirar a los compañeros del dojo que tenían cinturón negro en el primer dan, segundo dan, y te daba miedo, porque se daban cada paliza que hoy, así si es uno un dojo, van todos presos. Digo, es imposible entrenar de la forma que entrenaba esa gente. O sea, no le estamos quitando nada. Lo que estamos hablando es, si a ese espíritu combativo le ponemos información, ¿qué tan lejos podríamos llegar? Si a ese espíritu combativo le abrimos los ojos para que en los katas se encuentre un montón de técnicas y de tácticas diferentes, que haga que el karate sea completo, que pueda pelear a todas las distancias, que pueda pelear parado, en el suelo, lo que sea. ¿Qué hacemos con esos monstruos? claro. A eso vamos. Y nada, y ya como nota final, el problema del lenguaje, y esto sí a lo mejor daría para otro podcast doyo, es que no solo se ha limitado un tipo de término de karate para definir otro, ¿eh? O sea, que no es que, sino que incluso se ha romantizado las palabras y se ha mitificado las Mm. palabras. O sea, las palabras prácticamente del lenguaje japonés son como si fueran mantras. O sea, tienen como en sí mismo un significado profundo que nosotros no entendemos, y que por lo tanto, bueno, nuestra incapacidad como buenos occidentales que somos es no entender y simplemente acatar lo que se dice, ¿no? Entonces, no tiene nada de mística el lenguaje. Es El que aparte somos lenguaje más, es información y comunicación. Y si no somos, da la información, perdón, si no da la información y la comunicación, entonces el lenguaje es incorrecto, no hay más. y aparte somos más católicos que el Papa. Ahora cuando estuve en Okinawa era, te mataban 5 minutos, después te mandaban para afuera a respirar, a tomar un poquito de agua. Decía, ¿cómo andás? Mira, mucho gusto, para adentro de vuelta, 5 minutos más. Era muchísimo más informal. El tema era darle con toda cuando decían llamé, ir a tomar porque te estabas muriendo, respirar un poco y te llamaban de vuelta para adentro. Digo, el tema era lo que se hacía en el tatami y con la actitud que se hacía en el tatami, y no era quién estaba más o esto o lo otro. No, tenemos que bajar la pelota al piso, tenemos que hacer las cosas con seriedad, pero con cabeza, ¿no? Bueno, nos vamos, ya nos pasamos 10 minutos. Nos vamos. Gracias a todos por escucharnos. El sábado que viene, entre otras cosas, viene Cecilia Sargucci Sensei, que vamos a hacer tenemos un programa especial. Así que no se lo pierdan, el sábado a las 22. Eh, Les mando un gran abrazo y bueno, gracias por haber seguido este podcast. Gracias, Sensei, por haber venido.
esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.